Como lo vimos en el programa, el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Según el organismo, la caída en precios de las materias primas fue el factor clave, donde el crecimiento de China tiene gran preponderancia. Queremos analizar el momento de la economía regional y por eso nos acompaña Nicolás Albertoni, economista uruguayo y Premio Nacional del Rubro en su país en 2010. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte, Nicolás. A ver, te invito para que las personas que están en sus casas podemos ver entonces qué fue lo que dijo el FMI en su nuevo informe World Economic Outlook, Panorama Económico Mundial, de junio, donde ajustó, como les decíamos, a la baja prácticamente todos los crecimientos de América Latina en 2015. Pasamos a ver ahora una gráfica. Chile se creía que en abril iba a crecer 2,7%, se bajó a 2,5%, 2 décimas menos. Argentina, ahí hay un leve repunte al alza, debe ser la excepción en todo el barrio. Se pensaba que se iba a contraer 0,3% este año, ahora se cree que va a ser un alza de apenas una décima. Brasil, por el contrario, se acrecienta el miedo de una fuerte contracción a 1,5%, mientras que Perú también tuvo una baja en la proyección de 3,8 a 3,2%. Vamos a pasar a la siguiente gráfica con el resto de los países que hizo su estimación el FMI. México pasa de 3 a 2,4%, también a la baja, lo mismo que Colombia, que pasa de 3,4 a 3%. Venezuela no tuvo ajuste ni arriba ni hacia abajo, pero sigue, por lo menos según el FMI, muy mal, caída de 7% para un total de la región que pasa de 0,9 a 0,5%. Nicolás, esta foto, ¿qué es lo que nos dice del momento de la región actualmente? Sí. Habla de una realidad que de alguna forma se venía notando en los últimos años, ¿no? Una tendencia a una economía que se enfriaba en América Latina. Ya el crecimiento económico que veíamos en la región de hace algunos 5 años atrás, por ejemplo, ya claramente no es igual. Es decir, una región que ha cambiado porque el mundo de alguna forma ha cambiado también. Los actores internacionales que hace 5 o 6 años atrás veíamos en crisis, bueno, ya no lo están. Un crecimiento de Estados Unidos, una situación en China que de alguna forma parece tomar un poco de cuerpo, una China que sí sabemos que está enfriando, pero de alguna forma empieza a tomar más cuerpo en términos de comercio internacional y en general de algunas variables, pero afecta a una región que de alguna forma no ha aprovechado muy bien en los tiempos de crecimiento sólido. Es decir, hubo una región que conocíamos, como resaltamos hace algunos años atrás, de crecimiento sólido, pero hoy, al no haber aprovechado muy bien, ese crecimiento no es sostenible. De hecho, en una conferencia este miércoles, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, si bien dijo que el factor clave en estas correcciones a la baja en América Latina tiene que ver con la caída en el precio de los commodities, el cobre, para qué decir en Chile, por ejemplo en los países del Atlántico la soya, también el petróleo, muy importante también en Venezuela, ha afectado. Pero Christine Lagarde volvió a reiterar el concepto nueva mediocridad, sí, y decía que si los países de esta región no toman las medidas con valor, el concepto de nueva mediocridad va a pasar de ser un concepto a ser una realidad en los países. Completamente de acuerdo, Nicolás. Es un concepto que de alguna forma tenemos que empezar a verlo en América Latina, la mediocridad en el sentido de no aprovechamiento de los tiempos de bonanza, una lógica contracíclica, como se llama en economía o en general, y de alguna forma yo creo que estamos empezando a pagar eso justamente con la mediocridad que tuvimos en los tiempos de alza, en los tiempos buenos, verdes de América Latina. Pero acá está el otro foco, que es la productividad también de la región. Es decir, una productividad muy baja, ¿no? Es decir, tenemos países como México, países como también Brasil, que son realmente global players, y uno ve que su productividad no condice con el nivel de país que es en el contexto internacional. Es un fenómeno regional porque acá en Chile la presidenta Bachelet acaba de organizar un comité precisamente para mejorar en la productividad. Un indicador que en Chile ha estado estancado hace bastante tiempo. Totalmente, y es necesario empezar a poner este tema de la productividad en agenda, porque confluyen muchos actores, ¿no? El sistema sindical, el sistema empresarial, es un tema también de filosofía país. Esto no es un tema que se puede arreglar de la noche a la mañana, como decimos en Uruguay, sino más bien es un tema que genera una reflexión más profunda entre diferentes actores. Y en ese sentido, Nicolás, te voy a hacer una pregunta muy simple de entender, pero me imagino bien difícil de preguntar. ¿Cómo se mejora los índices de productividad? Bueno, hay varios temas. Yo creo que justamente esta lógica a veces hasta pasa a ser en la forma de trabajo, es decir, qué noción se tiene en un país del trabajo, es decir, de la conciencia de trabajo que existe en un país. Existen muchas variables más micro, es decir, hacia atrás de la cadena productiva, pero dicho en forma fácil para que lo comprendan toda la audiencia, es decir, es la noción del trabajo que tiene un país, es decir, cuánto de alguna forma estamos dispuestos a emprender y no siempre estar esperando el trabajo que nos lo den o salir a buscar el trabajo. Es una variable interesante que lo muestra, por ejemplo,
ejemplo, Doing Business del Banco Mundial. Es decir, América Latina es una de las regiones que, cuando uno termina su carrera universitaria, por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de los que salen a buscar su trabajo y de alguna forma no una capacidad emprendedora. No está mal salir a buscar trabajo y vaya si es digno, pero hay otros países, y vaya por ejemplo hacia Asia, en la región asiática, que la variable más grande está en buscar tomar riesgos, salir a emprender. Falta también invertir y profundizar más en innovación, porque muchas veces se cree que innovación es un producto nuevo, hacer un sistema totalmente nuevo, pero no, hacer una leve mejora, como tú decías, eso ya es innovación. Absolutamente, no solo es la innovación de punta que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, sino la innovación doméstica, ¿no? Es decir, en muchas cosas, hasta en procesos productivos, en cómo hacer las cosas más eficientes, y a veces no se invierte grandes dineros en eso, porque uno está cómodo. Si una empresa que lleva 40, 50 años en el rubro, sabe que más o menos ha pasado todas las variables de mercado posible, y bueno, dice, mal o bien estaré como en mis peores tiempos o como en los mejores, pero ¿para qué innovar? Entonces hay que dar como un second step también de lo que está pasando en términos de innovación. De innovación y también diversificar la matriz productiva, dejar de depender tanto de los commodities como muy bien lo sabemos acá en Chile. Sí, eso es un gran tema, no solo en términos de matriz productiva, sino también de destinos. Estamos hablando de que, bueno, un país como Chile, que justamente puede ser de alguna forma un modelo en términos de diversificación, pero hay otros países que dependen casi en un 50% de China, por ejemplo, que es un país importante pero que no siempre va a subsistir de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, Chile es importante, los últimos números muestran un 26%, pero de alguna forma no es tanta dependencia como si otros países. Pero no solo en matriz productiva, reitero, sino también en destinos. La diversificación yo creo que es la palabra mágica en estos procesos. Y en esto, Nicolás, si vemos que el FMI está pensando y marca una tendencia que todos los países de la región están creciendo cada vez menos, ¿cuánto influye el hecho de que sean tan separados económicamente en los países? Vemos una Alianza del Pacífico por acá, vemos el Mercosur por otro lado, vemos entonces que hay demasiadas agrupaciones y no hay una convergencia, no hay una integración financiera ni económica real. Uno piensa que quizás si se unen, un poco como la unión hace la fuerza, me imagino, quizás así podrían lograr mejores cifras de crecimiento. Ese es un gran tema, Nicolás, de verdad, lo estamos trabajando, de hecho, colaborando desde Direcon, en mi caso, con el director general, Andrés Rebolledo, de que la convergencia es un tema clave. La convergencia en el respeto de la diversidad, sabiendo que los dos bloques son diferentes. De hecho, se dice comúnmente de converger en el software de la integración y no en el hardware, ¿no? Es decir, no ir a lo estructural, sino en temas en los que sí debemos converger. Solo por darte un dato, desde el 80 y tanto hasta la actualidad, hay 16 nuevos bloques comerciales en América Latina. Es decir, es una cosa impensable cuando hay promedio de 4 o 5 bloques por regiones en el mundo. Y tampoco nuestro comercio interregional es muy alto como para que uno diga que ha influido en eso. Entonces la convergencia, y claro, tú ponías Mercosur y Alianza, que son dos bloques muy importantes de la región, tenemos que empezar en converger en temas claves, en temas converger hacia el pragmatismo. Eso me parece un tema fundamental para los dos bloques. ¿Y crees tú, Nicolás, que hay una voluntad política para hacerlo, ya que sabemos actualmente, lo vemos por ejemplo en lo que pasa en la eurozona, Grecia, que economía y política no son cosas muy distintas, van prácticamente alineadas juntas? Bueno, y acá debo resaltarlo como un externo, ¿no? Como uruguayo, un observador externo de lo que está pasando al menos en Chile. Hay que resaltar, y me consta, en la dedicación que ha tenido el gobierno de Chile en querer converger, respetando, reitero, la diversidad, que bueno, no son bloques homogéneos, pero respetando la diversidad, querer converger es el pragmatismo. Yo creo que desde Direcon, pero bueno, del gobierno de Chile en general se está haciendo un gran trabajo. Esperemos que condiga con el trabajo que venga desde Mercosur, que haya una respuesta positiva a eso. Bueno, esperemos entonces que los líderes de todos los países conversen definitivamente para ir avanzando y así un poco todo el barrio en conjunto mejorar estas cifras de crecimiento, que según el FMI la tendencia es a la baja. Nicolás Albertoni, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis de las nuevas cifras del FMI y también de la realidad económica de Latinoamérica, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.